Buenas noches, profesor. Hola, buenas noches. A ver. Aló. Padre, quiere que cuando la hora que está cocinando, viene y habla y repite. Y yo, ay, mira que cocinar. El Roy se carga de hacer el arroz, yo encargo de hacer el guiso. Y comienza a hablar y hablar. Le digo, estoy cocinando, le digo. Le escuché, pero él está. Y quiere meterse en mis cosas. Ella quiere meterse en mis cosas. Yo le llamo a Sally, así me llamaron. ¿Qué es eso? Para mí me olvida, ella no tiene que meterse en nada. Acá si yo me metí en la vida de sus hijos, de sus nietos, ella salió embarazada. Y yo le estoy diciendo por qué salió embarazada. ¿Cuál es mi nieto? ¿Acaso yo soy una persona que no sé hacer mis cosas? También que quiere el bien para mí, pero no puede meterse en mis cosas. Ella lo que quiere es que muevan todas las condiciones para hacer el repartimiento de ese lote de la casa de mi mamá. Aló. Ya, tú tienes tu razón. Ya, eso mismo le hubiera dicho tú a ella. Pues. A mí no tienes que decir porque yo no te estoy mandando nada. Ya, chao.
Buenas tardes, profesor. Digo, buenas noches. Buenas tardes. Bueno, vamos a hacer una introducción del curso de lógica. Pensaba en iniciar el curso de formalización de proposiciones, pero estuve pensando y me di cuenta que es necesario tener una idea de lo que es una proposición, ¿no? Una idea básica, porque no quiero ahondar mucho en... Ese tema es bien amplio. Todos los temas de lógica son bien amplios, pero como es un curso básico, vamos a hacer algunas cuestiones básicas de las proposiciones. No voy a ahondar, no voy a profundizar para no estancarnos en un solo tema. Y puedan ustedes también entender, ¿no? Entender y no desanimarse en este curso. A ver, yo le guardo la práctica. Lógica. A ver. Ya, yo les envié al grupo la práctica que vamos a hacer hoy día, ¿ya? Lo pueden imprimir. Ahorita le envío al otro grupo también. Listo. Ahora sí empezamos. Vamos a ver el título general de la proposición, pero no podemos definir la proposición si no tenemos una idea de lo que es un juicio, una oración y una proposición. A ver, un juicio. Veamos qué es un juicio. Un juicio es una relación que hay de conceptos, ¿no? Por ejemplo, ustedes acá tienen este objeto. A ver, voy a dibujar un objeto por acá.
Les he mandado un comunicado en el grupo y le he visto que lo han leído todos. Al final conversamos, ¿ya? Por ejemplo, este es un objeto que estoy poniendo aquí para que lo miren todos. Entonces acá hay una persona que lo mira. Aquí ponemos una persona que está mirando este objeto. Y eso le ha pasado a todos ustedes, que cuando ustedes ven cualquier objeto, inmediatamente se forman una idea de lo que es ese objeto. Y en su mente emiten un enunciado acerca de este objeto, lo que se llama ese pensamiento que viene a la mente de ustedes sobre este objeto, y ustedes formulan una apreciación de lo que están viendo. A esa apreciación razonable que ustedes emiten de este objeto se llama juicio. Inmediatamente dicen, por ejemplo, la flecha es de color celeste y grande. Acaban de emitir un juicio. Pero escúcheme, mientras esa oración que yo acabo de hablar no salga de su mente, de ustedes, mientras esa oración se quede en la mente de ustedes, se llama juicio. Una vez que ustedes lo expresan así como yo lo he expresado, ya pasa a otro nivel. Y cuando yo expreso el juicio, cuando yo lo expreso con palabras, lo que estoy haciendo es emitir ya una proposición. En otras palabras, la proposición viene a ser la expresión del juicio. ¿Sí? La proposición viene a ser lo que sacas de tu cabeza y que otros lo sepan. Así se podemos hablar de esa manera. Mientras nadie lo sepa, mientras se quede en tu mente, se llamará un juicio. Una vez que lo saben el resto de personas que te escucharon hablar, entonces has acabado de emitir un juicio acerca de ese objeto. Entonces, acá, por ejemplo, podríamos decir así, ¿no? Que el juicio es una relación o conjunto de conceptos que se caracterizan por construir una afirmación o aseveración de algo. A ver, dice, es una relación o conjunto de conceptos. Por ejemplo, aquí yo voy a poner así, como una nube, ya que ustedes son muy expertos con las nubes. Y esa nube significa mi mente. Y en mi mente digo, la flecha es de color celeste y grande. Esto está en mi mente. Esto es un juicio, porque está solamente en mi mente. ¿Ya? Este es un juicio. Ahora,
¿Y a qué se refiere cuando dice es una relación o conjunto de conceptos? Por ejemplo, la palabra flecha, la palabra color, la palabra celeste, la palabra grande, se llaman, dentro del campo del lenguaje, se llaman conceptos. Conceptos. El concepto tiene sus características, ¿no? Toda palabra que ustedes expresan es un concepto. Por ejemplo, como ustedes ven esto que está aquí es un concepto. Y es largo de hablar de conceptos, ese es otro tema, ¿ya? El concepto también está en la mente. Cuando ustedes ven un carro por la calle, un perro, un gato, las nubes, ¿no? Mientras ustedes lo miren nada más y reconozcan y diferencien a esos objetos y los llamen por su nombre mentalmente, eso es un concepto. Eso es un concepto. Por ejemplo, ustedes van por la calle y ven que se cruza un niño. En su mente, sin que lo hablen, dicen un niño. Esa palabra niño es un concepto. ¿Ya? Ese es un concepto. Por ejemplo, ustedes ven un papel de color celeste, inmediatamente dicen celeste, ¿no? Dicen la palabra, en su mente dicen celeste, es de color celeste. Esa palabra celeste es un concepto. La palabra color también es un concepto. La palabra grande, ustedes van por la calle y de repente se cruza una persona de 2 metros. A bárbaro, dicen, es grande esta persona. Ya, esa palabra grande es un concepto. Pero pero solamente mientras esté en su mente la palabra grande, mientras lo pronuncien mientras lo digan mentalmente, será un concepto. Una vez que digan grande, le digan, por ejemplo, ustedes le dicen a su mamá, mira mamá, ese hombre es grande. Cuando ustedes expresaron aquello que tenían en su cerebro, esa palabra lo expresaron, se convierte en un término. O sea que el término, ¿para qué sirve? Para expresar el concepto. Esto está en tu mente y esto ya no está en tu mente. A esto se llama materialización. Así, materialización. La materialización del concepto es el término. O sea, el término sirve para expresar verbalmente al concepto. Y cuando relacionas varios conceptos como flecha, color, celeste, grande, por medio de conectores como la I, ¿no? Por medio de conectores como la I y también artículos, verbos, entonces cuando tú relacionas diferentes conceptos por medio de conectores, por medio de artículos, por medio de verbos, estás formando un juicio en tu mente. Estás valorando lo que estás viendo. A eso esa valoración se llama juicio. ¿Ya? Entonces, espero que tengan una idea de lo que es un juicio. Y a ver, voy a hacer una pregunta, a ver qué tal han entendido. A ver, voy a hacer una pregunta, a ver, para ver quién ha entendido y quién no ha entendido, ¿ya? A ver, Jack. Jack. Sí, profesor. A ver, por ejemplo, ¿ya? Escucha, estoy en el Mall Plaza, yendo tienda por tienda y de pronto me llama la atención un par de zapatos, bien bonitos. Y en ese momento
yo solamente me he atraído al ver ese par de zapatos, pero no hay nadie a quien decirle las características y por qué me gusta, ¿no? Pero yo lo tengo en mi mente y en mi mente estoy hablando conmigo. Ustedes saben esa sensación que se siente cuando uno ve alguna cosa o algún objeto que te gusta, ¿no? Y comienzas a hablar contigo. Y todo eso arrancó, todo eso se dio, todo ese fenómeno se dio solamente al ver tú unos bonitos zapatos. Esa idea que tú tienes, esa valoración que tienes de los zapatos, ¿cómo se llama? Concepto, ¿Juicio? término, juicio. Muy bien, se llama juicio. Y por ejemplo, pero la palabra zapatos, acá tú ves la palabra zapatos, ¿qué viene a ser? ¿Juicio? La palabra zapatos, nada más. ¿Concepto? Es un concepto. Y si tu mamá viene por ahí y le dice, mamá, estos zapatos están bien bonitos. Cuando hablaste de la palabra zapatos, ¿en qué se convirtió? ¿Término? En un término, porque acabas de usar un término, una palabra ¿para qué? Para exteriorizar aquello que tenías en tu mente. A ver, Aleshka, Sí, profesor. a ver, dime un ejemplo nada más de término. No sé exactamente qué decir. Jennifer, un ejemplo de término, de concepto, un ejemplo de concepto. Cuando ves una casa y mencionas las características en tu mente. No, un concepto es una palabra nada más que esté en tu mente. A ver, dime una palabra que haya estado en tu mente. Árbol, ¿Ah? árbol, Árbol. La palabra árbol es un concepto. Y cuando lo hablas y cuando lo expresas, se convierte término, en un término. A ver, Milagritos, un ejemplo de concepto. Milagritos, un ejemplo de concepto. Bueno, se ha ido al baño de repente, Milagritos, no sé. A ver, Matías, a ver, dime un ejemplo de concepto. Lápiz, ¿Ah? lápiz, No te escucho. lápiz. Lápiz. Y lo que acabo yo de hacer aquí, ¿será ejemplo de concepto o de término? De término. Término, porque ya lo escribí, ¿no? Con letras, ya, eso es término. Flecha, color, celeste, grande, son varios conceptos que se han relacionado a través de estas palabritas que se llaman términos de enlace, artículos, verbos. La palabra de es una preposición. Cuando ustedes relacionan varios conceptos a través de estos términos de enlace, lo que están haciendo es emitir un juicio. Y cuando este juicio lo exteriorizamos, lo exteriorizamos, lo exteriorizamos, y lo exteriorizamos cuando lo hablamos o cuando lo escribimos. Y por medio
¿por medio de qué exteriorizamos el juicio? A ver si han entendido. Rosa María, lo mencioné al inicio de la clase, ¿por medio de qué exteriorizamos un juicio? No escucho. Cuando lo describes. Claro, cuando lo hablo, pero ¿cómo se llama aquella oración que yo voy a hablar o escribir? Así como acabe, ¿no? En mi mente estaba una manzana y cuando lo hablo, digo manzana. Igualito, esto que ustedes ven aquí escrito, esto que yo he escrito en la nube, ojo, eso está en su mente nada más. Toda esta oración está en su mente y se llama juicio. Pero cuando yo lo voy a expresar hacia otra persona, ¿cómo se llama? ¿Qué nombre recibe? ¿Quién sabe? Preposición. Muy bien, muy bien, muy bien. Por medio de una proposición. O sea que la proposición viene a ser el juicio hablado, escrito. Eso es la proposición, ¿ya? Y todo juicio tiene característica de ser verdadero o falso. Si el juicio tiene la característica de ser verdadero o falso, la proposición también lo tiene. Esa característica infaltable. Toda proposición o es verdadera o es falsa. No hay término medio. ¿Ya? La proposición es un juicio de verdadero o falso. Así de simple, miren, así de simple es la proposición. No hay nada más que hablar de la proposición. Es un juicio verdadero o falso. Ahora, vamos a ver qué son. Le voy a mandar la captura al WhatsApp, ¿ya? La captura de la pantalla para poder avanzar. Veamos ahora, veamos qué es la oración. Este es facilito, por eso esto lo he visto desde primaria, claro. Parece mentira, pero la lógica también usa un poquito del lenguaje. A ver, veamos qué es la oración. Bueno, ya eso ustedes ya lo conocen desde primaria, ¿no? Es una palabra o un conjunto de palabras que tienen un sentido completo. Para mayor comprensión vamos a hacer el siguiente cuadro sinóptico. Ya no voy a definir oración porque eso es un concepto muy básico, ¿ya? Clases de oración. Esto sí es importante. Clases de oración. Vamos a hacer unas llaves por acá. No sé si alcance, pero creo que sí. Existen dos grupos de oraciones. Las oraciones declarativas, o también llamadas aseverativas. Aseverar significa afirmar, ¿no? Algo. Declarativas o aseverativas. Y también existen las oraciones expresivas o no aseverativas. Dentro de las oraciones declarativas o aseverativas hay tres tipos.
las informativas, como su mismo nombre lo dice, las que informan algo. Por ejemplo, podríamos decir mañana es martes. El COVID desapareció. Las oraciones descriptivas que describen, ¿no? Ejemplo, la tiza es roja, pequeña y delgada. Y las oraciones explicativas. Las explicativas, las que explican, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si llueve, entonces el suelo se moja. Es verdad, pues te están explicando, ¿no? Para que tomes tus precauciones. Ahora, veamos las oraciones expresivas o no aseverativas. Y aquí hay varias. Las oraciones exclamativas. Ya esto de acá es recontra sencillo para ustedes. Son las que expresan sentimientos, ¿no? Interjecciones como, por ejemplo, auxilio, ¿no? Auxilio. Temblor. Hay otro tipo de oraciones expresivas que son las oraciones imperativas. Imperativas son las que expresan una orden, ¿no? Cállate, por ejemplo, ¿no? Como dice el Kiko, cállate, 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 que me desesperas. También tenemos, por ejemplo, ¿no? Otra, bueno, estoy poniendo el signo de admiración. Cállate, por ejemplo, ¿no? Cállate. O, por ejemplo, cierra la puerta. Oraciones desiderativas. ¿Quiénes son las oraciones desiderativas? A ver, Samuel, un ejemplo de oraciones desiderativas. Samuel, No sé. a ver, hagan quedar bien a su profesora de comunicación, por favor. Ojalá. Samuel, dije, Samuel. No sé, no entendí muy bien esa parte. ¿Cómo? No entendí muy bien esa parte. No, sino que yo estoy evaluándonos para ver si se acuerdan, ¿no? A ver, Brigitte, un ejemplo de oración desiderativa. Deseo aprobar mi examen. Deseo aprobar mi examen. Muy bien. Deseo aprobar mi examen. Deseo volver a clases, por ejemplo, ¿no? Y las oraciones interrogativas. Uy, las más papaditas para ustedes. Las oraciones interrogativas. A ver, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? De pregunta es separado, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué anularon el examen? No, suspendieron mejor. ¿Por qué suspendieron el examen de matemática?
Todo esto ya lo han visto ustedes alguna vez en el curso de comunicación, pero que es muy importante que lo sepamos para poder tener éxito en el tema que estamos viendo. Y cuando estén preparándose en la academia, nuevamente les harán esta remembranza del tema. Ahí les estoy enviando la práctica, la captura de pantalla, para no perder el tiempo aquí. Y vamos a entrar a ver. Ahora sí, vamos a entrar de lleno a la proposición ya. La proposición. Vamos a ver. Vamos a ver un concepto, ¿no? Hemos visto que es un juicio del cual es un juicio que se expresa haciendo uso de las oraciones declarativas. Y es verdadero o falso. Miren, es verdadero o falso. La proposición, no se olviden, siempre se refiere siempre a hechos reales. Porque siempre la proposición apunta a hechos reales. Por ejemplo, a ver, vamos aquí a practicar un poquito de quiénes son y quiénes no son proposiciones. Ahora sí vamos a ver qué oraciones son y qué oraciones no son proposiciones. Vamos a ver ejemplos de proposiciones y no proposiciones. Veamos uno. Por ejemplo, podríamos decir, voy a mencionar unos cuantos ejemplos, ¿ya? Por ejemplo, todos los planetas giran alrededor del Sol. Esta expresión que ya está escrita es una proposición o no lo es. Miren, por si acaso, para que les quede claro ya, hemos definido que la proposición es un juicio del cual se puede decir verdadero o falso y que se expresa por medio de ¿qué? De oraciones declarativas o aseverativas. O sea que si yo tengo un enunciado como estos de acá, auxilio, esto no es proposición, esto tampoco. Si cállate, tampoco es proposición. Cierra la puerta, tampoco es proposición. ¿Por qué? Porque alguien me puede decir que es verdadero o falso esto. Cierra la puerta. No se puede decir verdadero ni falso ante esta expresión, ¿sí o no? Claro, es una oración con sentido completo porque se comprende, se entiende perfectamente, pero no puedes decir verdadero o falso. ¿Y cómo sé que algo es verdadero o falso? Porque tiene un contexto real, un referente real, que tú lo comparas con lo que alguien dijo y entonces dices verdad. Por ejemplo, un contexto real es que cuando yo uno 2 uvas con 3 uvas, se forman 5.
Entonces, cuando alguien me dice 2 más 3 es 5, esto sí es proposición. ¿Por qué? Porque lo comparo con una realidad objetiva. Me imagino 2 bolitas con 3 bolitas juntándose y verdad que los cuento y me doy cuenta que sí es cierto. O sea, esto que alguien enunció, esto que alguien pronunció, tiene un referente real al cual yo acudir y demostrarlo y decir verdad. Entonces, esto es como si se puede decir verdad a esto, entonces es una proposición. ¿Ya? A ver, todos los planetas giran alrededor del Sol. ¿Esto será o no será proposición? Sí es. Claro que es. Sí. ¿Por qué? Porque esto de acá tiene valor de verdad y es verdadero, ¿sí o no? ¿Y cómo puedo comprobar que esto es verdadero? Me voy a los libros, a las fuentes bibliográficas, a las bibliotecas y comienzo con un libro de ciencias y comienzo a investigar y me doy cuenta que ahí va a estar escrito esto. Ah, digo, entonces es verdad, entonces es verdad y por lo tanto es una proposición. Por ejemplo, otra expresión. Por ejemplo, a más b al cuadrado es igual a cuadrado más 2ab más b cuadrado. ¿Será o no será proposición? Sí. Claro, porque tiene valor de verdad que es igual a verdadero. ¿Será o no será proposición? A ver quién dice. No. Claro, no es porque yo no puedo decir si es verdad, ni tampoco puedo decir falso. Puede ser que llegues o puede ser que no llegues, pero yo no puedo estar con esa duda. Por lo tanto, esto no es proposición. Vamos a poner NP, no proposición. Y los que están con verdadero sí son proposiciones, ¿no? Vamos a ponerle P nada más. P, P. 4. A ver, veamos un ejemplito por acá. X más 3 es igual a 8. A ver quién me dice, eso no es. No. Sí. A ver qué nos dice Matías. ¿Será o no será proposición? Sí es, dice Matías. A ver, ¿qué tal si lo expresamos con palabras para que lo miren? Un número aumentado en 3 es igual a 8. Un número aumentado en 3 es igual a 8. Pero un número, ¿cuál puede ser? Si me dice un número aumentado en 3 es igual a 8, tú no sabes qué número es. Puede ser 5, puede ser 6, puede ser 7. Si es 5, 5 más 3 es 8 y sería verdadero. Pero si es 6, sería falso. Si es 7, falso. Solamente en un caso es verdadero, cuando el número del cual se está hablando es 5. Pero cuando ocurre que una expresión tiene varios valores de verdad, entonces decimos que no es proposición porque para que sea proposición o es verdadero o es falso, pero no puede tener varios valores de verdad como esta oración. ¿Ya? ¿Hasta ahí alguna pregunta? A ver, veamos. Otra. Por ejemplo, digo, ¿no?
¿Habrá juicio final? Una No. proposición. No es proposición. ¿Por qué? Porque es una oración interrogativa, ¿no? Y las oraciones interrogativas no son proposiciones. Por ejemplo, socorro. Eso no es. No. No No. es. No. No es proposición. Y si digo Romeo y Julieta se amaron mucho. ¿Es o no es? Sí. Sí es. A ver, vamos a ver. ¿Qué ¿No dice? es? No es, pues. ¿Por qué? Porque esto no tiene un contexto real. No tiene un contexto. Estos personajes no existieron. Y si no existieron, entonces simplemente esto es algo ficticio. De ahí que todos los argumentos ficticios no son proposiciones. Todas las oraciones que involucren hechos ficticios, digamos así, si se puede hablar así, no son proposiciones. Este no es proposición. Ahora, estos personajes, ¿en qué obra están? ¿Se acuerdan en qué obra están? ¿En la Ilíada, creo? No. ¿Cuál es la obra? ¿Cómo se llama la obra? ¿Alguien que lo haya leído? Romeo y Julieta. Así se llama, ¿no? En la obra, ¿quién lo escribió? Shakespeare. Shakespeare. En la obra de Shakespeare. Shakespeare. Ya. Romeo, lo voy a abreviar ya. Ah, no, mejor todo. Romeo y Julieta. Uy, ¿qué pasó ahí? Se amaron. Por ejemplo, ahí sí es proposición. ¿Por qué? Porque me están mandando un referente real. Y yo digo, en la obra de Shakespeare, a ver, vamos a ver si existe esa obra. Voy a ver, ahorita ustedes me han dicho, ahorita me voy al Google, vamos a ver, de repente ni existe esa obra. Y voy y encuentro que sí existe la obra de Shakespeare. Que en una de las obras de Shakespeare, ¿no? Romeo y Julieta se amaron mucho. Entonces, esto tiene un referente real, por lo tanto, es cierto lo que acaban de explicar desde el inicio hasta el final. ¿Se comprende esto? Sí. Ya. Entonces, ya podríamos, aquí les voy a enviar un pequeño resumen de foto nada más al WhatsApp para no perder tiempo. Es un cuadrito pequeño nada más como para que lo tengan y puedan saber cuándo una oración es proposición y cuándo no lo es. Y con eso se guían para resolver los ejercicios que ahorita vamos hasta donde podamos, resolver. Lo voy a poner en la pantalla para la hora que vamos a empezar a resolver, ¿ya? Entonces, vamos a empezar a resolver nuestros ejercicios de la práctica. Tengan la lista, pero yo también lo voy a poner aquí en la pizarra, ¿ya? El que quiere imprimirlo, lo imprime. El que no, no hay problema. La cosa es que lo hagamos los ejercicios. Por ejemplo, aquí
Podríamos decir, dicen, que son proposiciones las oraciones aseverativas. Eso ya lo sabemos, ¿no? Toda oración que informa, ¿no? Algo, o describe algo, o explica algo. No se olviden de las explicativas, ¿ah? Las leyes científicas, ¿no? El ejemplo de los planetas, las hipótesis científicas, las fórmulas matemáticas, ¿no? Como el producto notable que puse ahí, las fórmulas y esquemas lógicos. Eso todavía no lo vamos a practicar para no atormentarlos. Los enunciados cerrados o definidos. Por ejemplo, los enunciados cerrados son esos, ¿no? Que puse así. Si yo pongo x más 3 es igual a 8, sí. X es igual a 5, ahí sí es una proposición. ¿Por qué? Porque este enunciado es un enunciado cerrado. ¿Qué significa cerrado? Que no está abierto a otras posibilidades. Aquí lo he cerrado cuando digo, cuando X es igual a 5. Ya lo cerré el enunciado. Ya no le doy otra alternativa, ya no lo abro a otras posibilidades. En cambio, cuando yo digo X más 3 es igual a 8 y nada más, eso no es proposición. Y esto es un enunciado abierto a que yo ponga los valores que quiera aquí, 6, 9, 8. Imagínense que ustedes son niños de primer grado que recién están entrando al aula de primer grado y que nunca han visto esto. Y dicen, acá hay un número que aumentado en 3 es igual a 8 y el niño comienza a ponerle ahí 6, 9, 8 hasta que le encuentre el resultado, ¿no? O sea, está abierto a muchas posibilidades. Entonces, esto es un enunciado abierto, ¿ya? ¿Y cuándo no son proposiciones? Cuando se habla de hechos o personajes literarios, o proverbios, refranes, modismos, creencias religiosas, dice. O sea, todo lo que tiene que ver con la religión, con la Biblia, no lo consideran como proposición. Lázaro resucitó al cuarto día. Lázaro resucitó al cuarto día. Bueno, eso es falso, dirían, ¿no? Otros dirían verdadero. Bueno, sea que digan verdadero o falso, no es proposición. Claro, para nosotros los cristianos, decir Lázaro resucitó al cuarto día es una proposición, ¿no? Sea verdadera o sea falsa, es una proposición. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a la Biblia y la encontramos escrita ahí. Pero para los científicos, la Biblia no existe. Esa es la verdad para ellos. O sea, la Biblia para ellos es un cúmulo de creencias y supersticiones nada más. Y por eso que ellos no le dan fe a ese libro. Pero ustedes saben que la Biblia es más cierto que todo lo que estamos estudiando. Entonces, pero bueno, nosotros ya tenemos que estudiarlo así. Las creencias religiosas, las supersticiones, los mitos. Se me cruzó un gato negro, ¿qué me irá a pasar hoy día? ¿No? Se me cruzó un gato negro, ¿es señal de qué? A ver, ustedes que conocen algunos. Mala suerte. Ya, se me cruzó un gato negro, hoy día me irá mal. Eso no es una proposición, aunque fuera cierto, aunque fuera verdadero que te va a pasar algo malo, porque es una superstición. Todo lo que tiene que ver con lo que es costumbre, creencias, sean religiosas o también del diablo, no tienen que ver nada acá. Enunciados abiertos, dice, o indefinidos. Este es un enunciado indefinido porque no sabemos qué valor tiene X. Este es indefinido. Estos no son proposiciones. Las interrogaciones, las órdenes, las interjecciones, ¿no? Esos no son proposiciones. Los deseos, las dudas, las súplicas, en general esas oraciones expresivas que tienen que ver con los sentimientos, no son proposiciones. Dicho esto, vamos a ir a la práctica y vamos a empezar a resolver, por lo que, bueno, he hecho una práctica que no está difícil, está asequible para que todos lo puedan hacer o lo puedan entender si no lo pueden hacer, cuando lo explique. Y para eso van a intervenir todos, ¿ya? Todos. Les voy a hacer preguntas
Veamos el primer ejercicio. Veamos los tres primeros. A ver, vamos a ver. Con Flor Castillo, dice, ¿qué enunciados no son proposiciones? ¿Qué enunciados no son proposiciones? A ver, ¿será el primero? Ah, no, ¿qué enunciados son? Son, los que son. Yo voy a subrayar nada más los que son, ¿ya? A ver, Flor Castillo, ¿el primero es o no proposición? No es. No es, entonces no lo subrayo. Samuel, el segundo. Sí. ¿Sí? Deseo tener dinero. ¿Tú sabes que es verdadero o falso lo que digo yo? ¿Deseo tener dinero? ¿Y si no es cierto? Si lo digo de boca para afuera, por eso que los deseos no se pueden conjeturar como proposiciones, porque nadie sabe uno puede hablar muchas cosas, pero no está convencido de hacer o de tener o de tenerlo, ¿no? Que profesor, que no hay nadie, hay personas que todos desean tener dinero. No es así, no siempre, no todos, ¿ah? Por si acaso. Cuando hablan de deseo tener dinero es por el amor al dinero, ¿no? Pero hemos dicho que los deseos no pueden ser proposiciones. Deseo tener dinero, es un deseo, no puede ser una proposición. Así que no lo voy a subrayar. A ver, otro alumno. Marcos. Marco Antonio Ñique. No es, ¿Por qué? porque es una pregunta. Muy bien. A ver, Brian Valentín, la cuarta. Sí es. Sí es, ¿por qué? Porque tiene valor de verdad. ¿Y cuál es su valor de verdad? Es que es falso. A ver, otro alumno por acá. Rosa María. El 5, eso no es proposición. Sí. Sí. A ver, ¿qué nos dice? A ver, Rosa María dice que sí. Rosa María, si tú dices el autor de Heraldos Negros, ¿tú le entiendes? Cuando escuchas el autor de Heraldos Negros. No. Por ejemplo, a ver, ustedes que tienen canciones, a ver, ¿quién sabe una canción, un nombre de una canción? De las que escuchan ustedes, a ver. No me hagan de reggaetón, ¿ah? Volar. ¿Cómo? Volar. El autor de Volar. ¿Ustedes me entienden lo que yo quiero decir acá? No. No se entiende. Todos esos enunciados que están incompletos, no, en primer lugar, no es una oración. No es una oración, es una simple expresión verbal, pero que no tiene sentido y no se llama oración. ¿Cómo le llaman a aquellas expresiones que se expresan con palabras, pero que no tienen un sentido completo? Le llaman, creo, frase, ¿no? En comunicación. Es una simple frase. No tiene sentido. Y no se olviden que un juicio es una oración, realmente. Un juicio. Una proposición viene a ser una oración. Y toda oración tiene sentido completo. Toda oración tiene sentido completo. Por lo tanto, el 5 no es. Entonces, ¿qué enunciados son proposiciones? Solamente la 4. A ver,
Vamos con el ejercicio 2. Dice, de los siguientes enunciados son proposiciones lógicas. Hacemos estos 3 y terminamos, ¿ya? De los siguientes enunciados son proposiciones lógicas. A ver, Helen, la 1, ¿será o no será? No es, No es, ¿por qué? porque es una oración incompleta, debería tener algún nombre o algo para que hacer Claro, alguna es una oración incompleta y es un enunciado abierto, porque está abierto a ponerle cualquier nombre ahí o no. Entonces, a ver, Bruno, el segundo. No es. No es, dice, a ver, yo me he equivocado, no lo voy a subrayar. A ver, dice, son proposiciones. Lo que son proposiciones lo voy a subrayar. No subrayo la 1, porque no es. Bruno dice que la 2 no es proposición. A ver, ¿qué nos dice Just? No es proposición. No es proposición. A ver, van 2, ¿ah? Van 2. A ver, Aleshka. No es. Van 3. A ver, vamos a contar, a ver. Tania. Sí es. Sí es, va una. Lorenzo, ¿es o no es proposición? ¿No? No es, van 4. Samuel. No. No es. Rosa María. No es. No es, van 6. Matías. No es. No es. Luis Sánchez. Luis Sánchez. Alonso. Ah, por interno. A ver, no es, dice. ¿Qué nos dice Milagritos? Sí es. Sí es. ¿Qué nos dice Helen? Sí es, 3 que dicen que sí es. Renzo Mariños. Sí es. 4. Quispe Aranda. Sí es, también dice. A ver, creo que van a empatar o... A ver, Brian Valentín. Sí es. 6. Uy, se empatan, ¿ah? Brigitte. Sí es. 7. Creo que quieren empatar. A ver, vamos a ver. Valdivia. ¿No está Valdivia? A ver, ya no hay más. La respuesta es que sí es proposición. ¿Por qué? Porque nosotros podemos comprobarlo, ¿no? Y en los libros está escrito que el alcohol sí es tóxico. Por lo tanto, cuando me dicen que el alcohol no es tóxico, esto es verdadero o falso. falso. Y si puede decir falso, entonces sí es proposición, pues. Es tóxico, no solamente para nosotros, sino para los virus también. A ver, la docena consta de 6 unidades. A ver, vamos a preguntarle. No hablen ya, no hablen. Quiero ver quién está atento. A ver, vamos a ver. Aleshka, la docena consta de 6 unidades. Sí es. A ver, Aleshka dice que sí es. ¿Alguien dice que no es proposición? Samuel, ¿qué dices? Sí. Samuel.
Eso no es. Sí es. ¿Por qué? No, ya me perdí. Pero he dicho bien claro que para que se llame proposición, tiene que ser o verdadera o falsa. Tú deberías decirme si es proposición porque yo puedo emitir un valor de verdad a esto. Y al emitir un valor de verdad, esto resulta ser falso o verdadero. Verdadero. Ya, si tú puedes decir verdadero o falso, ya es una proposición, así de sencillo. Por lo tanto, esto también es una proposición. Entonces la clave sería la B. A ver, Renzo, no, Custodio Carvajal. La primera, ¿es o no es proposición? Sería falso porque la docena es de 12. Faltan las claves, ¿no? Bueno, no han salido las claves ya, pero no importa. A ver, Custodio Carvajal. A ver, por interno, dice que sí es, claro, sí es. A ver, a ver, por acá. Profesor, ¿Sí? pero no se supone que lo ficticio no son Ah, proposiciones. bien. Tiene razón, tiene razón. Tiene razón, me confundí. ¿Quién fue el que dijo que era proposición? Ah, Alonso. Alonso, los personajes, todo lo que tiene es ficticio, no lo puedes poner, atribuir a carácter de proposición. Esto no es. A ver, sigue Alonso, ya el que se equivoca tiene que seguir. Alonso, la segunda, ¿es o no es proposición? ¿Y por qué? Sí es, aunque ustedes no, escúchenme, en la Universidad Nacional les van a poner preguntas con términos a veces en este tema, con términos que ustedes ni conocen, pero tienen que ustedes tener un sentido común para más o menos sospechar de qué están hablando. O sea, supongamos que yo no sepa qué significa esto. No quiere decir que no lo puedo hacer, Miren, fáctico significa real. La historia, al igual que la geografía, son ciencias reales. O sea, estudian cosas reales. Entonces, si dice que estudian ciencias reales, bueno, yo sé que es verdadero eso, ¿no? Porque estas dos ciencias estudian cosas, hechos reales. Entonces, como es verdadero, entonces puedo decir que sí es proposición. Listo. A ver, preguntamos a Rosa María, ¿los estudiantes del CEPUN son postulantes a la UNT? ¿Será o no será proposición? Sí. Claro, los que estudian en CEPUN pueden ser o no pueden ser, ¿no? Postulantes a la UNT. A ver, los estudiantes del CEPUN son postulantes a la UNT. En realidad, a ver, les voy a contarles rapidito nada más. Ustedes saben que todos los que van al CEPUN van por conquistar una vacante para ingresar a la Universidad Nacional. Es un método de ingreso, ¿no? Pero como una academia en la que tú vas y compites por un número reducido de vacantes. Pero estando en el CEPUN, en realidad eres un postulante de la UNT. En realidad, la gente que va al CEPUN no va porque enseñen bonito, porque en realidad muchos alumnos se quejan de que en realidad no van a aprender nada y ahí lo único que el alumno va es porque quiere su vacante y va a luchar una vacante, pero se va bien preparado antes de ir al CEPUN. No se vayan a ir al CEPUN por si acaso, si no se sienten preparados. Es irse, sería una catástrofe. Los estudiantes de CEPUN son postulantes a la UNT. Eso es verdadero. Y si es verdadero, entonces sí es una
Sí es una proposición, porque tiene carácter verdadero. A ver, Palacios, Luis Sánchez Palacios. Luis. No está, se le fue el internet. A ver, Ñique Matute. ¿Será o no será proposición? No. ¿Por qué, ah? Porque es una frase. Muy bien, es un dicho, ¿no? Es un proverbio. A ver, Aleshka, ¿qué dice de la última? No es. ¿Por qué? Apure que tengo hambre. No sé, pero no es. El alumno tiene que saber por qué es. En el examen les voy a preguntar por qué, ¿ah? Esto no es una proposición. ¿Por qué a ver, Lorenzo, ¿por qué no es una proposición? Habla, Lorenzo. A ver, si no hablan es porque no saben, ¿no? A ver, Tania. ¿Por qué no es una proposición? Porque es una opinión. Acá, en realidad, aquí le ha faltado el signo de admiración, ¿no? Esto simplemente no es... ¿Por qué, Milagritos? Es una expresión. Es una oración expresiva, ¿no? No vayan a decir expresión así nomás porque todos son expresiones acá, ¿ya? Todos son expresiones verbales acá. Una cosa es decir expresión y otra cosa es decir expresiva, ¿ya? Entonces, es una oración expresiva, ¿no? Que tiene que ver con los sentimientos. Y bueno, las oraciones expresivas no son proposiciones. Por lo tanto, solamente son proposiciones la 2 y la 3. Vayan resolviendo en sus momentos libres el resto de ejercicios y me lo pueden mandar al WhatsApp y yo se lo reviso, ¿ya? Listo, jóvenes, nos estamos viendo hasta la próxima clase que es el viernes de este curso. De 5:30. Hasta luego, profesor. Ya, listo. Adiós, profesor. Hasta luego, profesor. ¿A qué hora es la clase del viernes? Profesor. A las 5:30 porque estamos hoy he conversado con todos, pues. ¿Tú te saliste? ¿Alguna, de repente no, algún inconveniente? ¿A las 5:30? Sí. De 5:30 a 7 en punto, ¿ya? Todos, por eso les dije que se queden para conversar un ratito, ¿no? Y bueno, creo que te fuiste porque no te vi. No, sí, es que me apagó el celular y se cortó la conexión y ya no pude. ¿Pero tienes algún inconveniente? No, está bien, de 5:30 a 7 está bien. Ya. Listo, nos estamos viendo, pues.